Siempre tuve en mi mente que había nacido con un impedimento físico, en lo cual mi madre me cuenta que fue una negligencia médica y que los doctores me quisieron amputar mi pierna en el hospital de niños. Pero también yo fui criado con mi padre, con mi madre, y siempre veía la discusión de mi papá y de mi mamá. Y de muy niño, de la edad de 4 o 5 años, yo tenía mi mente bien despierta. Y a esa edad yo veía que mi padre traía plata. Pero a mí yo siempre escuchaba hablar a los vecinos de la zona que decían que él es el hijo del delincuente tal, él es hijo de la señora tal. Y entonces, ¿qué era lo que me afectaba más en mi niñez? No era mi impedimento físico, sino lo que era lo que podían hablar de mis padres. Uber hasta los 7 años era un chico bien alegre, bien activo en el colegio, le gustaba participar. Pero cuando su papá falleció, ahí fue donde a él le chocó. A la edad de 5 o 6 años, mi padre me llevaba a fiestas chicha con mi mamá, con sus amigos, y me hacían bailar. Y yo me gustaba recoger los puchos de los cigarros y lo veía algo normal, en lo cual también había algo que me atraía a mí, que era jugar al policía y al ratero. Pero siempre me gustó a mí ser el ratero, el papel de ratero. Yo siempre me gustaba. Cuando los delincuentes venían y botaban la cartera, a mí me gustaban agarrar la cartera y como si yo lo hubiera robado, me gustaba. De muy niño, ya 5 o 6 años. Pero también veía a mi padre muchas veces delinquir en la avenida, en el puente Caquetá, en la avenida de Evitamiento, cuando subía a las combi y robaba las carteras. Mi papá robaba, yo escondido donde seguía a mi papá y veía cómo robaba. Y eso fue marcando algo como si fuera algo normal en mi vida. Fue algo normal, pero a la edad de 6 años, mi madre ya no soportaba quizás el abuso, el maltrato de mi padre, la vida que llevaban, ¿no? Fue donde mi madre compró droga y poniéndome en mi cuerpo, mi mamá hizo que le intervinieran unos policías, en la cual mi mamá cayó presa, se fue presa voluntariamente, y al poco tiempo mi padre también cayó preso. Y no fue algo simple para mí, porque yo tenía 6 años. Yo tenía 6 años. Y yo extrañaba a mi madre, extrañaba a mi padre. Y cuando yo jugaba en la cancha o cuando caminaba, yo veía que los padres caminaban con sus hijos agarrados de las manos, o cuando llegaba a las 6 de la tarde, 7 de la noche, los padres le decían, hijo, ven, pasa a la casa para que coma, y a mí nadie me llamaba, nadie, porque mis tíos estaban perdidos en la borrachera, en toda esa vida. Y fue donde quizás pasaron muchos meses y un enero, después de un año nuevo, mi padre había venido, había comprado unas cosas en mi casa y se fue y nos dejó en mi casa. Pasaron 4 días, no había venido mi papá. Mi mamá fuimos a buscarlo en mi casa. Fuimos a buscarlo en la casa de mi abuela y mi mamá me dejó con mi papá, a mí y a mi hermanito. Mi papá me da 50 céntimos para irme al Nintendo, yo me voy al Nintendo y cuando yo estaba jugando al Nintendo entró una corazonada en mi corazón hacia mi padre y me fui a buscarlo en la casa de mi abuela y dije, tío, ¿dónde está mi papá? Y ellos me engañaron, me dijeron, tu papá está mal del hombro, se ha ido al hospital. Y justo viene mi tía y toca la puerta. Y yo me escondo bajo de la escalera y yo escuché cuando le dijeron a mis tíos, a mi abuela, Osvaldo ha muerto, ya no podemos hacer nada, él ha muerto. Robando, lo atropelló la combi, en eso que estaba corriendo. Y de ahí ya Uber, en el velorio no lloró para nada, solamente en el último momento del entierro, ya para bajar, se acercó al nicho de su papá y ahí se puso a llorar. Y desde ahí su vida cambió así rotundamente. Dejó de ser ese niño alegre, ese niño estudioso, se volvió desde ahí un poquito más rebelde, bajó en los estudios. Y toda la gente me vieron cómo yo lloraba en el nicho de mi padre. De ahí comenzó la vida así bien dolorosa. De ahí comenzó a venir las hambrunas en mi hogar. Mi mamá, en su orgullo, en su dolor, nos encerró puerta adentro, a mí y a mis hermanos en mi casa. Yo tenía mucha hambre, ya tenía 9 años. Tenía demasiada hambre.
no había nada en mi casa. Mi puerta, me acuerdo que estaba con candado. Yo me escapé por abajo de mi puerta porque era con estera. Y me fui al mercado y traje papas, traje verduras, muchas cosas que había recogido de los desperdicios y lo traje a mi mamá. Le dije, mami, ponte a cocinar. Y llorando le dije, mamá, de hoy adelante nunca nos va a faltar un plato de comida. Yo te prometo que vos salís adelante. Yo voy a hacer lo que sea, a ti nadie te va a humillar por un plato de comida, mamita. Yo voy a salir adelante, comencé a llorar. Y mamita me abrazaba, yo la amaba bastante a mi mamá. Y fue donde ya a la edad de 10, 11 años, ya me daba vergüenza recoger las comidas de los mercados. Y conocí a unos muchachos que me enseñaron a robar de los puestos que vendían. Comencé a robar los víveres, los pollos, y llevar a mi madre para que pusiera a cocinar. Y a la edad de 11, 12 años, ya comencé a robar gorras en los tráficos con unos amigos, a comenzar a robar relojes. Comenzó mi vida delincuente, ahí a crecer. Ya me había olvidado de la promesa que le hice a mi madre de salir adelante. Ya solamente yo quería ser un delincuente, quizás llegar a mi vida a hacer algo. Y fue donde comenzó a marcar mi vida. Ya llegaba a perder el amor a mi madre, le faltaba el respeto. Ya muchas veces mi madre también, por muchas cosas que veía en mí, mi madre agarraba y en su ignorancia me insultaba, me decía, tú eres un maldito, ¿por qué no te mueres? Maldigo la hora en que te he salvado la vida. Y cuando esas cosas yo escuchaba, entraba en mi corazón y yo salía y a veces decía, ¿por qué no te mueres? Y a veces en mi corazón maldecía a mi madre. Y me iba y solamente me desfogaba todo ese rencor, todo ese odio, me lo desfogaba a cualquier persona que yo veía, le robaba, a veces hasta le decía algo. ¿Y qué era? En ese momento ya comenzaba a inhalar coca, comenzaba a comprarme muchos pacos de cocaína y comenzaba a inhalar. Después a los 14 y 15 años mi madre se llegó a meter a la venta ilícita de drogas. Ella comenzó a vender drogas en mi casa. Entonces yo comenzaba a ayudarle a envolver a mi mamá las drogas. Y mi madre a veces me mandaba a comprar, a vender. Sí, mi hermano que mi mamá vendía drogas. Yo no sabía. Yo siempre que ellos se metían a la casa a hacer sus paqueturas, agarraban y me decían, anda a jugar. Pero siempre me mandaba a comprar Gillette. Y se supone que el Gillette es para cortarnos las partes más duras. Entonces yo iba a comprar y regresaba y luego en la noche veía que salía mi hermano con bicicleta y llegaba tarde a la casa. Y ahí es donde yo me entero que mi madre comienza a vender droga con mi hermano. Pero después, a la edad de 18, 19 años, yo conocí a una mujer y yo dije, ya, por esta mujer voy a cambiar mi vida, ¿no? Ya no voy a fumar porque yo, verdad, quería cambiar mi vida. Yo sabía que esta vida que yo tenía no era para mí. Yo tenía algo mejor, un futuro mejor. Y fue donde ya me metí con esa mujer, pero pasaron los meses, igual seguía drogándome. Me enteré que iba a tener mi hijo, ya dije, voy a cambiar por mi hijo, y de nada. De nuevo seguía fumando, robando. Intervinieron en mi casa, los policías, mi madre cayó presa. Intervinieron a mí, a mi cuñado, a mi mamá. Mi mamá cargó con la droga, todo, se fue presa ella. Y todos mis hermanos, mi hermano menor se fue a vivir con mi hermano mayor, mi hermana se fue a vivir a otro sitio, yo quedé solito en mi casa. Y fue donde yo me comencé a destruir poco a poco en las drogas. Me comencé a pegar más en las drogas, aún vendiendo mi propia ropa. Las cosas que habían quedado en mi casa lo comenzaba a vender. Y yo, cuando pasaba por este parque, por los callejones de este lugar, yo pasaba fumando y yo me acordaba de mi niñez, yo me acordaba de mi padre, de mi madre, de la vida que habían tenido. Y yo decía, ¿por qué estoy metido en esto, Señor? ¿Por qué yo quisiera cambiar mi vida? Yo nunca quise ser un delincuente, un drogadito. Yo siempre quise tener una familia mejor, fumaba, caminaba. Y muchas veces ya no tenía que comer. Mi mamá se pedía un plato de comida en mi familia y me
daban un plato descartable porque decían que yo estaba con TBC, que quizás tenía SIDA. Mi propia hermana me botaba de su cuarto. Dejé abandonado a mi hijo. Dejé muchas cosas al costado. Y yo solamente decía, voy a morir en mi ley, drogándome. El bicho para calato, para en este plan así. Andaba como loco, pues. Todo destruido, pues, totalmente, porque no se preocupaba ni por él mismo, automáticamente. Ya no tenía fuerza para robar, no tenía fuerza para nada. Ya mi dignidad estaba por los suelos. Mis amigos me humillaban. Tenía que mendigar por una piteada de droga. Y yo decía, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué no puedo cambiar mi vida? Sí, muchas veces yo lo veía tirado de arriba en el tanque, en el cerro yo subía y lo veía tirado ahí, todo flaquito, todo barbón, pelo largo. Su cuerpo no tenía cuerpo y parecía un esqueleto. Su carne pegada al hueso. Pero un día yo, fumando, tenía plata, había robado y tenía plata, y tenía droga en mi bolsillo, y me puse a fumar, tomando, estaba borracho, y comencé a darme vueltas por ese tanque, cantando música mundana, boleros, chichas, comenzando a cantar, y a llorar, y me acerqué a un precipicio, y me comencé a mirar el cielo. Eran como las 6:30 de la tarde, ya estaba oscureciendo, y yo estaba fumando, cantando y llorando, y decía, Señor, Dios, tú no hiciste, ¿quién dice que tú hiciste? Y comencé a reclamar a Dios, tú no hiciste, porque si tú hubieras existido, yo no estuviera aquí parado, mi madre no estuviera presa, decía, mi padre no hubiera muerto, porque tú me has dado esta clase de familia, estos padres, decía. Yo solamente te pido una cosa, decía, que tú me saques de esta cochinada de donde yo estoy, porque yo no podía dejar la droga. 3, 4 días fumando, sin poder dormir, sin poder comer. Solamente comía bizcochos y chupetes. Me drogaban. Yo decía, Señor, solo quiero que limpie mi sangre. Si tú hiciste, ¿por qué no limpias mi sangre? Decía. Y yo comenzaba a drogarme. Y dije, Señor, tú decides, Dios, tú decides. Yo me voy a matar en este momento. Yo prefiero estar muerto. Yo prefiero morir antes que mi madre muera porque no aguantaba el dolor. Tan solo en pensar que mi madre muriera, yo sentía que me iba a quedar solo en esta tierra. Porque lo único que tenía yo era mi madre. Yo era mi madre, lo único que tenía. Mi madre no estaba. Yo extrañaba a mi madre porque, aunque sea, ella me correteaba, me sacaba de los huecos. A piedrones me sacaba de los huecos. Y había una voz en mi mente que me decía, ya tírate, mucho estás hablando. Dios no existe, ¿verdad? Dios no existe, decía en mi mente. Y cuando yo agarré, me tiraba, me inclinaba al precipicio para tirarme con una fuerza, vino un viento y me aventó hacia atrás, lo cual yo recuerdo, yo al día siguiente me he levantado en un colchón y mis compañeros que estaban fumando ahí vinieron y se me acercaron, me dijeron Uber, comenzaron a llorar y me dijeron, Uber, hermano, te has querido matar, me dijeron, no te hemos oído que estaba hablando, pero estabas hablando con alguien. Pero tú cuando estás inclinado hacia adelante has caído al costado de las heces. A 1 centímetro de las heces había caído boca abajo. Y yo quería saber qué era lo que había hablado, qué era lo que había dicho. Pero no me acordaba. Y comencé de nuevo a fumar. Ellos me decían, ya no fume, me decían. Los pocos drogadictos que yo paraba con ellos me decían, ya no fume. Te está destruyendo tu vida, mira cómo estás. Entonces, como él era mi hermano de sangre, parte de padre y madre, yo venía a buscarlo los viernes y los sábados. Yo venía a buscarlo y en una cama que había entre play y un colchón delgadito, ahí yo dormía con él a veces, pero cuando llegaba tarde, así a veces a la casa, yo buscaba, ¿no? Y decía, ¿dónde es mi hermano? No, que se ha ido a tanque, me decían mis amigos.
y acompáñame, le decía, porque yo paraba con un amigo. Muchas veces yo le daba plata para que se vaya y él me decía, yo no he venido por plata, yo he venido por llevarte. Y yo lo botaba a mi hermanito y él veía cómo yo fumaba, lo botaba. Yo en mi corazón me sentía triste, ¿no? A ver a mi hermano fumando, como loco yo le reclamaba a Dios también, yo le decía a Dios, ¿por qué usted ha permitido que mi padre se muera y que mi madre se vaya presa? ¿Por qué usted ha permitido que mi hermano fume y que yo sufra? Ahí me decían, tu hermano drogadicto. Por eso cuando yo me peleaba con mis amigos, tu hermano fuma, tu mamá vende droga, me decían así. Yo me sentía mal, me sentía triste. Yo hasta ahí sentí una tristeza bien grande en el penal. Ese carácter alegre que yo tenía dentro del penal se esfumó así, de la noche a la mañana. Así, rotundamente. Mi corazón se sintió herido, todo, ¿no? Entonces mi mamá me había mandado unos hermanos, que yo ya había estado en ese centro ya 2 veces ya, y me intervienen por 3ª vez ese centro. Entonces, pero mi mamá sabía que ese centro no me iba a cambiar. Solamente ella lo había hecho con tal de que ella esté tranquilo, que no me pasara nada, que no me puedan meter un balazo, o quizás atropellar un carro, o morir de algo, ¿no? Pero un día, cuando yo tenía ya casi 3 meses, vinieron unos hermanitos a predicar la palabra, unos hermanos comenzando a predicar la palabra y cuando yo comencé a predicar la palabra del paralítico de Besania, del lago, del pozo, comenzó a predicar y me llamó la atención en qué unción predicaban, me llamó la atención cómo ellos predicaban la palabra, cómo lo vivían, la palabra de Dios. Y fue donde yo comencé a llamar la atención, comencé a escuchar la palabra de Dios por primera vez y comenzaron a predicar y agarraron un versículo que dijeron, clama a mí y yo te responderé. Cuando ni bien ese versículo penetró en mi pensamiento, entró en mi corazón, yo pude recordar todas las palabras que yo había hablado en ese cerro cuando yo quería matarme. Todo de mi niñez, todo comencé a recordar. Y después el hermano comenzó a predicar y decir, clama a mí, yo te responderé. Un corazón contrito y humillado no despreciará a Jehová tu Dios. Y fue donde el hermano dijo, hermano, el Espíritu de Dios está aquí en este lugar. Está aquí por una persona. Está aquí por una persona que quiere cambiar su vida, que lo está buscando de muy niño, que lo está buscando de muy niño. Comenzó a decir así. Y yo estaba ahí solamente cerré mis ojos. Y el hermano dijo, ven, párate, nosotros no sabemos quién es. Ellos no sabían a quién estaba hablando. Y yo comencé a llorar y mis pies solitos se pararon. Y comencé a caminar hacia adelante. Y fue donde yo me arrodillé y comencé a llorar y comenzó a caer unas lágrimas cargadas, unas lágrimas grandes que cada lágrima que caía me hacía recordar todo lo que yo he vivido, todo lo que había recordado había pasado con mi padre, con mi madre, todos los problemas de mi vida. Y yo decía, lloraba y solamente decía, Señor, perdóname. Perdóname por todos mis pecados, perdóname por todos mis maldades. Señor, perdóname, le decía. Y fue donde vino una luz blanca en mi mente. Vino una luz blanca en mi mente y escuché una voz que comenzó a decirme, Uber, yo te conozco. Yo te conozco desde que tú estuviste en el vientre de tu madre. Yo comencé a escuchar esa voz, hijo. Tú me has estado buscando, pero nunca me has abierto la puerta de tu corazón. Y yo comencé a decir, Señor, perdóname, limpia mi sangre. Decía, no puedo dejar de drogarme, Señor. No puedo dejar de drogarme, limpia mi sangre. Yo quiero cambiar mi vida, mira mi padre, está presa, le decía así, mi hijo está abandonado. Y decía, limpia mi sangre. Y esa voz me dijo, hijo, yo voy a limpiar tu sangre. Tú me vas a servir. Tú ya no vas a volver a drogarte, me dijo. Y yo comencé a llorar y a llorar.
muy bien, totalmente diferente, totalmente. Sí, yo pensaba, cuando la vez pasada vino a visitarme, yo pensaba que a veces muchas personas pues, se burlan por el momento, no fingen estar, pero lo veo que sigue y cada día mejor lo veo. Y fue donde entonces los hermanos se fueron. Y yo en ese momento comenzaba a orar, a buscar de Dios en la madrugada, pedía permiso a los hermanos para poder orar y yo conversaba con Dios. Sentí su amor, su presencia, su calor. Venían muchos pensamientos en mi vida que me decían, sí, que Dios no te ha cambiado. Tú cuando salgas vas a volver a drogarte, a fumar. Y yo peleaba con esos pensamientos. Y yo decía, Señor, pero si me voy, ¿a dónde voy a salir? Mi madre está presa, nadie me va a recibir, decía, nadie me va a abrir sus puertas, porque nadie me va a creer que he cambiado, que tú me has salvado. Entonces un domingo, yo orando un lunes, orando en la noche, yo comencé a hablar con Dios, dije, Señor, si tú verdaderamente me has cambiado, si tú verdaderamente has limpiado mi sangre, sácame el día de mañana, dije así, para yo poder creer más, dije así, para poder llenar mi fe, dije así. Y le hice esa palabra, el Señor le dice esa respuesta. Y dije, Señor, sácame el día de mañana. Un día martes, 3 de marzo, recibí una llamada del penal y contesté y era mi madre, me dijo, hijo, he decidido sacarte del centro. Hijo, yo sé que tú no vas a cambiar, mi hijo, que el centro no te ha cambiado, pero si tú quieres, vuelves a la droga, vuelves a robar. Si te vas preso, te matan, ese es tu problema. Yo ya no vuelvo a llorar por ti, me dijo mi madre. Y mientras que yo hablaba, mis lágrimas se caían. Y yo daba gracias a Dios, porque el Señor había respondido mi oración. Yo soy de la persona que no me gusta que tener visita dentro de un penal. ¿Entiendes? Cuando lo veo a mi hijo, lo veo así, convertido con la Biblia en la mano. Y no lo podía creer, ¿no? Lo abracé y se me cayeron las lágrimas, ¿no? En ese instante estuve con él, me comenzó a predicar la palabra. Pero para eso yo ya estaba yendo al culto dentro del penal, en busca del Señor, ¿no? Gracias al Señor, ya tengo 1 año y 8 meses en la palabra de Dios. No fumo, no robo. Por su misericordia me he bautizado. Pero el Señor, en su misericordia, también sacó a mi madre del penal. La sanó de su cáncer que tenía en el útero. Gracias a Dios mi hermano también se convirtió en la palabra de Dios porque vio el cambio en mi vida. Ahora, gracias a Dios, somos felices ya, ¿no? Ahora ya no estoy preocupado si está fumando, no está fumando, o que mi madre esté enferma pensando qué le va a pasar. Ahora estamos felices, tenemos paz y Cristo ha cambiado nuestra familia. Ahora mi madre va de vez en cuando a la iglesia, mis hermanos ahí, estamos orando por ellos y yo estoy seguro que Dios los va a traer también. Ahora amo a mi madre, amo a mis hermanos, amo a mi hijo y sobre todo amo a Dios. Y yo puedo testificar y confirmar que los centros no son los que cambian al hombre, que ni un centro terapéutico ni cristiano cambian al hombre, sino es la palabra que uno lo recibe, esa palabra de Dios que es viva y eficaz. Esa palabra cambió mi vida, esa palabra limpió mi sangre de las drogas. Y doy gracias al Señor que me haya cambiado mi vida. Veo a mi hijo que hasta ahorita sigue en la palabra, no es el Uber que llegó a estar como un loco, que andaba sin zapatos, todo pelucón. Me falta, pero le agradezco al Señor, ¿me entiendes? Y tengo un temor bien grande, estoy bien agradecida al Señor. Duermo tranquila, vivo tranquila, respiro y como tranquila. Amigo, amiga, yo te puedo testificar que muchas veces pensamos que no hay ni una salida, no hay ni una puerta, ni un remedio para las drogas, que muchas veces nos ahogamos en ese hueco, en ese mundo, pero yo te puedo decir, amigo, que igual que tú yo pensaba, y solamente hay una persona que te puede sacar de las drogas. Tú que quieres salir de las drogas, hay una persona que te puede sacar de las drogas, y esa persona es el Señor Jesucristo. Si tú lo aceptas, Él también va a cambiar tu vida como lo ha hecho en mí. Y que Dios te bendiga. Cristo vive. Razón de vivir,
Me diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar.